Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un viaje más de Estación Averno. Yo, como todos los miércoles, tengo el placer de estar en esta misma mesa con Monero Hernández y Héctor Alejandro Quintana. ¿Cómo están? Feliz Muy bien, Caro. cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿De quién es cumpleaños? Además de no nosotros. Además de todos los que es cumpleaños. Ujú. Es cumpleaños. ¿De quién creen que es cumpleaños? Es cumpleaños de Lenin. De Vladimir Lenin Ilich Ulyanov. alias Lenin. Ujú. Y de Jack Nicholson también. Ujú. Pero traje una caricatura de un cumpleañero que a mí me gusta mucho. Vamos a ver en la pantalla, que es Guillermo Cabrera Infante. Es un escritor cubano que nació en 1929, el 22 de abril de 1929, y murió creo que en 2005, algo así, si no mal recuerdo. No recuerdo cuándo murió. O en el 95, ya no me acuerdo. Pero bueno, hoy sería su cumpleaños. Guillermo Cabrera Infante, que es el autor de una novela maravillosa, se la recomiendo mucho si no la han leído, se llama Tres Tristes Tigres. Es una maravilla. Él dice que es una novela escrita en cubano. Entonces es la crónica de la vida nocturna de una serie de personajes cubanos, pero es maravillosa y el uso del lenguaje es muy divertido y además cambia el estilo literario en varios capítulos, luego juega mucho imitando estilos de escritores latinoamericanos. Entonces escribe un capítulo al estilo de... Es que no voy a acordar de Roa Bastos o de, no, así, ¿no? de varios escritores. Y es muy divertido. Se los recomiendo mucho. Tres Tristes Tigres. Y para los que son bitlemaníacos como yo, Guillermo Cabrera Infante resulta que también escribió guiones para cine y escribió el guión de una película inglesa, porque él se fue a vivir a Inglaterra. Empieza él como apoyando la revolución, pero después es censurado. De hecho, Tres Tristes Tigres es censurado por el gobierno de Fidel Castro. Y se va de exiliado y acaba en Inglaterra, en Londres, donde muere. Y ahí escribe un guión para una película que se llama Wonderwall, que resulta que el que hace la música para esa película es George Harrison. Y de hecho, el disco que sale con la música de esa película es el primer disco hecho por un Beatle en solitario, cuando todavía los Beatles eran los Beatles, en 1968. Entonces tiene que ver también con la bitlemanía. Con la bitlemanía. Entonces, pues feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a Cabrera Infante. Guillermo Cabrera Infante. Feliz cumpleaños. Oigan, pues hoy tenemos que hablar sobre un tema que hasta esta hora, que son las 3 de la tarde. ¿Los Beatles? ¿Vamos a seguir hablando de los Beatles? No. Hasta esta hora, que son las 3 de la tarde, pues todavía no hay una confirmación definitiva, sí de una renuncia, que ya entraremos a esto, pero de la posible salida de Luisa Alcalde de la dirigencia de Morena. A ver si en la noche pues ya hay una confirmación. Que lo va a pensar. Dijo, denme un ratito para pensarlo, pero lo que ya está, pues sí es la presentación de esta renuncia de Estela Damián, consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, como queda este puesto libre. La mandataria hoy en la mañana adelanta que pues invitó a Luisa Alcalde, dirigente de Morena, y la cuestión es que para pues ahora este puesto que posiblemente estaría libre de la dirigencia, pues hay rumores, esto sí no es especulación, sobre la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. La cuestión ahí, yo creo que pues es la fundamental, de las fundamentales en esta discusión, pues es quién se quedaría a cargo de una secretaria tan importante como Bienestar, ¿no? Sí. Entonces, también con la salida de Citlali Hernández de la Secretaría de las Mujeres, estos cambios también que han ocurrido en el Senado, las rupturas con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, pues yo creo que es un punto muy importante, no necesariamente creo que de quiebre, pero sí de replantearse seguramente muchas cosas dentro de este partido, ¿no? Además, pues con todo este contexto internacional, la avanzada de las derechas, la manera en la que muy ruinmente, como siempre, está operando también la derecha en nuestro país, con lo que ocurrió en Teotihuacán, también con esto que continúa dando mucho de qué hablar de el posible involucramiento de agentes de la CIA en Chihuahua con María Eugenia Campos, pues es un momento coyuntural en que seguramente la definición de lo que ocurre con Morena, pues es un tema central, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes estos movimientos?
Bueno, pues es algo que quiero comentar, ya lo profundizaremos sobre esto más adelante. Tengo aquí un libro en mis manos que es de autoría de un señor que yo no conozco, que se llama Héctor Alejandro Quintanar. Alejandro Quintanar, me suena. Sí, no, yo no tengo idea de quién sea, pero bueno. Me suena. Algo he leído o oído de él. Sí, como que en La Corneta, ¿no? Uno de estos programas ha de salir. Pero bueno, fuera. Entonces, quiero decir que como especialista en Morena, es muy difícil sacar conclusiones y es muy difícil hacer este tipo de interpretaciones porque lo voy a decir con todas sus letras. Sobre Morena, Morena es un fenómeno sobre el cual se ha dicho mucho, se ha especulado mucho, se ha hablado mucho y la verdad es que se ha investigado muy poco. Y creo que eso ha primado en el debate público desde la fundación del partido hasta hoy. Y esas van a ser esos van a ser los planteamientos dominantes en la discusión pública en estos momentos, sobre todo en la prensa afín a la oposición, en los comentarios de PRI y PAN. Yo creo que van a primar las especulaciones absurdas de que van a ir en dos sentidos, me imagino yo. Decir que esto obedece a que son caprichos todavía de Andrés Manuel imponiéndole no sé quién a Claudia y que esto significa un rompimiento entre ellos, o que Morena ya está convirtiéndose en el PRI como partido de Estado, y vamos a escuchar un montón de especulaciones bastante absurdas. Creo que vale la pena comentarlo porque en este momento estamos todavía con ciertas cuestiones muy incompletas todavía. Luis Alcalde, que hasta este momento en el que grabamos, quién sabe qué ocurra a lo largo del día, en los próximos días, sigue siendo la dirigente de Morena, pero ya hay una propuesta de que se le invite a colaborar con la presidenta y que alguien más quede en el partido. Entonces creo que vale la pena pensar en general en los objetivos de Morena en este momento, donde si bien hay una afiliación muy amplia, están en una meta que parece que no se aleja de la realidad. O sea, es una meta que parece plausible de afiliar 15 millones de personas. Aunque eso numéricamente es muy sorprendente, numéricamente es muy fuerte, creo que la parte que hay que analizar está en lo cualitativo. ¿Qué significa la posibilidad de tener millones de afiliados en un momento donde la agenda cualitativa del partido al menos no nos parece muy clara? O sea, está muy bien tener muchos militantes, pero militantes ¿para qué? Y creo que el objetivo central de Morena, que ha sido siempre ser un movimiento político más que un partido solamente, pues tendría que estar en el territorio y en la formación política. Y si bien hay un esfuerzo importante en este sentido, creo que todavía haría falta estructurar bien esos millones de afiliados para esa labor. Más allá de esto, pues bueno, vamos a tratar de interpretar qué significa esta situación que vive Morena. Pues entonces a mí me llama la atención que una posible propuesta para dirigir Morena provenga de la Secretaría de Bienestar. Creo yo que el hecho de que Ariadna Montiel sea mencionada, pues nos remite a algo que ocurrió en 2012, cuando se fundaba Morena y se estaban redactando sus principios básicos. La que se pensaba fuera a ser la cartera más importante de Morena era la Secretaría de Bienestar al interior de Morena, siendo un partido político. Porque una Secretaría de Bienestar suele estar en un gobierno, en un partido no es usual. Y la idea era que el partido no solamente tuviera una actitud, una identidad vinculada a esta izquierda que promueve
programas de bienestar, sino también era hacer un contrapeso en ese momento en contra de Rosario Robles, que ya se había definido como secretaria de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto, porque ella venía de una presunta izquierda que en el mainstream mediático se decía que era la izquierda civilizada, la izquierda que sí sabe llegar a acuerdos, Jesús Zambrano firmando el Pacto por México y gente como Rosario Robles o como este otro experredista que se sumó a Peña Nieto, que era Mario Di Constanzo o Ramón Sosamontes. En fin, se hablaba de esta idea de izquierda civilizada, izquierda dialogante, pues que terminaron haciendo este desfalco, ¿no? de la estafa maestra y las cosas que hizo Rosario Robles ahí en la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces creo que sí es muy importante que, aunque todavía no es seguro qué vaya a pasar ahí, pues proviniese de ese sector una posible dirigencia de Morena. Yo aquí este sería mi primer saque, ¿no? Espero a ver cómo ven ustedes, colegas. Pues yo creo que lo que es clarísimo es que las elecciones del próximo, o sea, el proceso electoral del próximo año ya empezó. Ya empezó y quien lleva la delantera es Morena. Yo no veo qué estén haciendo los otros partidos, salvo el relanzamiento del PAN y estas cosas totalmente superficiales que han estado diciendo. No veo yo ningún movimiento interesante dentro de los partidos de oposición, ni tampoco salvo la cuestión de San Luis Potosí, con el gobernador y su intención de dejar a su esposa participando por el Partido Verde. Fuera de eso no veo mucho movimiento, y lo que veo es que en Morena ya están con toda la carne al asador, metidos ya en el proceso electoral. Esto demuestra la importancia que le están dando a este proceso, y yo creo que tiene mucho que ver con el trauma que tiene Morena, el trauma que les quedó del descalabro hasta cierto punto. Sí lo fue, tal vez no tan grave como se quiso ver, 2021. Pero sí fue fuerte en 2021, hace 6 años, en la elección intermedia, en donde yo creo que el mayor descalabro fue en la Ciudad de México, ¿no? Se pierden muchas alcaldías, y sí fue un golpe muy fuerte para Morena, porque además la Ciudad de México es importantísima para Morena, es uno de sus bastiones más importantes. Entonces yo creo que, teniendo eso en cuenta, no están dispuestos a que les vuelva a pasar. Por una parte, eso, lo que estos movimientos o supuestos movimientos que se perfilan en Morena, que son muy importantes, a un nivel muy importante, por un lado demuestra que lo vital que es para ellos esta elección, y cómo ya están dispuestos a armarlo lo mejor posible. Tanto así que significa sacrificar puestos en el gobierno, ¿no? Antes sucedía que cuando un partido o movimiento llegaba al gobierno, se sacrificaban a los personajes del partido, pues porque había que gobernar, entonces había que nombrar gente a gobernar. Ahora está sucediendo lo inverso, ¿no? Ahora se está llamando a gente que está en el gobierno para reforzar la cuestión electoral. Eso por un lado. Y por otro, si se cumple si se confirma lo que se ha estado diciendo en estos días, desde la semana pasada y sobre todo ayer en la tarde-noche, que hubo muchos rumores, si se confirman los rumores de que salen Luisa María Alcalde, que ya está la invitación directa por parte de la presidenta, y también se rumoró mucho ayer la salida de Andrés Manuel López Beltrán. Si eso sucede, si eso se confirma, yo creo que solo demuestra el fracaso de estos dos personajes. O tal vez no fracaso, pero sí que no hicieron bien su trabajo, tanto en la dirigencia como en la coordinación territorial por parte de López Beltrán. Era un secreto a voces, o uno escuchaba, sobre todo de gente dentro del propio partido de Morena, y además lo veíamos,
que no había mucha, la gente no estaba contenta y los militantes de Morena no estaban contentos ni con el trabajo de Luisa María ni con el trabajo de López Beltrán. Y no solo la gente de Morena, yo creo que en general los simpatizantes del movimiento, no precisamente militantes, no estaban a gusto. Recuerdo a principios de año, Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado me invitaron a un programa de los periodistas en Canal 11 y en ese mismo programa estuvo Luisa María Alcalde como invitada también. Y recuerdo que los comentarios al momento de la transmisión en el chat, la gran mayoría, pero así, el 90%, eran muy críticos en contra de Luisa María Alcalde. La gente realmente cuestionaba mucho su manera de dirigir al partido. Y por lo tanto al movimiento, porque Morena siempre se ha asumido como un partido movimiento. Y de Andrés Manuel López Beltrán, híjole, si era pifia tras pifia tras pifia, ¿no? Lo que hizo en Durango el año pasado, llegando a acuerdos con expriistas impresentables, esta cosa que hizo de que se fue de vacaciones a Japón y después su justificación de que estaba muy cansado o algo así, o sea, era realmente de una torpeza política muy grande, ¿no? Entonces realmente yo creo que esto demuestra en gran medida un reconocimiento de lo que estaba mal en el partido y si dos puestos tan importantes como es la propia presidencia del partido y un elemento tan fuerte como es la coordinación territorial, si está mal, pues sí había que hacer cambios ya. Ya tenido tan cerca la decisión de candidatos y demás. En ese sentido, a fines de la semana pasada pues se hace esta renuncia de Citlali Hernández a la Secretaría de la Mujer para irse a coordinar esto. Y me llamó mucho la atención cuando se sabe hoy en la mañana que efectivamente Claudia Sheinbaum le pide a Luisa María Alcalde que se vaya a la Consejería Jurídica, porque hace una semana o semana y media hubo muchos rumores de que Luisa María se iba, que más es un rumor que ya lleva varias semanas. Y ella hace un video, Luisa María hace un video diciendo que no es cierto, pero dice algo que llama mucho la atención viendo ahora lo que dijo Claudia Sheinbaum. Dice Luisa María, la única manera en que yo me iría de la dirigencia de Morena es por una invitación de la presidenta. A mí se me hizo raro el momento en que lo dijo. ¿Por qué dices? Porque podría haber dicho otra cosa. Pero no, dice por una invitación de la presidenta. Sí. Supongo que ya sabía en ese momento, ya se había dado esa invitación. No lo sé, pero llama la atención que lo haya dicho así. Entonces, bueno, para concluir, yo creo que son estos dos puntos los que a mí me parecen importantes. Uno es, arrancó ya el proceso electoral del próximo año, va a ser un proceso muy importante. Y dos, hay un tácito reconocimiento por parte de Morena de que no se estaban haciendo bien las cosas y empieza a desarrollarse pues una serie de correcciones en ese sentido que yo espero que funcionen bien. No me gusta, si sí se confirma que Ariadna Montiel se va a dirigir Morena, me da mucho gusto para Morena, sí, pero no me gusta mucho que deje una secretaría tan importante que además ella ha estado al frente de ella desde el sexenio pasado. Creo yo, con muy buenos resultados. Sí, con mucha legitimidad, ¿no? O sea, creo que ha tenido como... Y además, la parte de la Secretaría del Bienestar, yo creo que siendo la Secretaría Central Medular de la Cuarta Transformación, ¿no? O sea, siendo el sostén de los programas sociales. Y pues no obviar, ahorita me gustaría en el datito, que no sé si llamarlo hoy feo, pero sí hablar pues de estas cifras en la Secretaría de Bienestar, porque me parece que es el centro medular de la transformación. La redistribución de la riqueza se da dentro de la Secretaría del Bienestar y hasta ahora pues ha funcionado. También el papel activo que ha tenido Ariadna Montiel en general, no solamente digamos como en la administración, ¿no? Sino en la propia implicación de esta política y desde, como lo decías también con Andrés Manuel López Obrador. Pero antes de eso, a mí de esto que dices también me llama la atención en el papel que también juega la presidenta justamente, ¿no? Pienso que en el caso de Luisa Alcalde en especial, cierto reproche tal vez de simpatizantes de la izquierda ha sido que
ha puesto en alguna posición a la presidenta porque la dirigente de Morena no hacía su trabajo de aclarar o sancionar o poner ciertas como límites que se esperaba que ocurrieran, ¿no? Uh-huh. O sea, pienso que a diferencia, por ejemplo, de Andrés Manuel López Beltrán, que hay acusaciones como muy específicas de sus acciones, como en este caso de las vacaciones, creo que en Tokio, ¿no? Uh-huh. Luisa María, creo que más bien podría ser por una cuestión de omisión, ¿no? O de... Por ejemplo, cuando estas fracturas con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, donde se dieron declaraciones muy delicadas, donde veíamos a Manuel Velasco levantar la mano de esta senadora que busca saltarse esta cuestión del nepotismo, seguir con el gobierno de su esposo en San Luis Potosí, con el Partido del Trabajo también abiertamente diciendo que la presidenta quería ser un partido de Estado, y una Luisa María Alcalde diciendo que bueno, pero iban a ir juntos de todas maneras y reuniéndose también con estos líderes, ¿no? O también pues estos casos precisamente del nepotismo, cuando sí avanzó, y entonces hasta que la presidenta dice, bueno, pero yo voy a proponer que en Morena sí se haga hasta 2027. Tenía que estar la presidenta enmendándoles la plana. Exacto. También con lo de Andrea Chávez. Ajá. ¿No? Sí. Cuando está Andrea Chávez exhibiendo estas cosas de las ambulancias y su promoción personal, ¿no? El partido no dice nada. No, hasta que la presidenta. No, sino hasta que la presidenta lo hace en la mañanera y entonces sí, Luisa María luego respaldamos a la presidenta, pero es que esa no es, o sea, parecía que la presidenta estaba haciendo la labor de dirigir además el partido. Y la ¿no? propuesta de lo del nepotismo, que originalmente era para el próximo año. Exacto. Se aprueba que sea hasta el 2030. Hasta el 2030 y entonces Claudia es la que propone lo de... O sea, no lo propone, reprueba pues que sea hasta 2030 y entonces Luisa sí. Dice, Luisa, bueno, ya el nosotros 27. O sea, siempre estaba un paso atrás, siempre reaccionando y no realmente como dirigente. Pues, claro, ¿no? Y también pues yo creo que, es decir, tal vez no sobre la propia figura de Luisa, pero por ejemplo con lo que ocurrió con Sergio Mayer, con Pedro Aces, con Cuauhtémoc Blanco, y que las personas decían, ok, estamos dando como esta concesión, esta confianza, pero también queremos ver, por ejemplo, a este comité de honestidad haciendo algo, sancionando, expulsando del partido, ¿no? Como sabemos que va, y tal vez por la propia efectividad para llegar a consensos o para avanzar, sí se necesita eventualmente tener una mayoría, pero como que sí se esperaba una parte más activa, ¿no? Entonces creo que ese es en general el perfil. Yo creo que también Luisa, pues viniendo de un perfil tan importante como lo fue en la Secretaría del Trabajo, ¿no? Con este aumento también al salario mínimo, con Andrés Manuel López Obrador, o sea, tenía mucho respaldo, tenía como mucha fuerza y mucha confianza, ¿no? Y pues creo que sí se fue un poco como borrando esa imagen de la cercanía también con las personas. Yo creo que incluso en la manera de ejecutar ciertos discursos, de pronto se veía un poco acartonado, como que nos recordaba cierta manera de efectuar esa comunicación ya muy elaborada, muy prehecha, ¿no? Con discursos así, que no son cercanos a la gente, ¿no? Y que creo que otros personajes, incluso dentro de la propia dirigencia de Morena, sí tienen esa preocupación por tener una comunicación más cercana, ¿no? Entonces, lo que igual, pues, como yo comparto con lo que dicen, pues es en los posibles escenarios que pueden ocurrir. Yo creo que así como fue también cuando sale del cargo Gertz Manero y otros personajes que ha anunciado la presidenta, mi percepción es que sí deja un poco también ese sabor, ¿no? O sea, no es decisión de la presidenta lo que se efectúa en Morena, obviamente, porque ella no es militante ni está representando el partido. Militante. Bueno, es militante, pero no es dirigente, perdón, del partido, representa ella militante a la nación. Con licencia. Con licencia. Y las decisiones de Morena, pues, son de Morena, ¿no? Pero creo que justo, ¿no? O sea, lo que decías tú, por ejemplo, de que esto, pues sí puede ser señal de una especie de fracaso, digamos, o de no aprobación en su gestión. Y
pues de pronto parece un poco como premios de consolación lo que ocurre. Y tal vez la consejería, porque también Estela Damián, pues tiene una historia muy cercana, ¿no? A la presidenta, también desde que era jefa de gobierno. Y pues tal vez, claro, tiene una pertinencia muy importante al ser también pues un puesto cercano al titular del Ejecutivo, pero creo que donde ahí se van descobijando los otros lugares es la Secretaría del Bienestar, ¿no? Y entonces, bueno, también estamos un poco... especulando, aunque sabemos que, como bien también lo decíamos, trascendió esta decisión o esta toma, pues, de que sería alcalde que saldría. Entonces, como que parece que la fuerza también de ya un rumor tan potente, pues quizá sea la anticipación a que va a ocurrir, ¿no? Entonces, sí me gustaría en este datito que, ¿cómo le llamamos, Feo? ¿Datito bonito? Datito... Es que no sé qué sea. Datito interesante. El datito interesante. El datito interesante. Bueno, pues aquí sí me gustaría hablar sobre algunos datos, una numeralia que considero que es clave también para la Secretaría del Bienestar, para tener también como en cuenta todo lo que maneja esta Secretaría, ¿no? 32.8 millones de beneficiarios, esto hasta 2025, hasta finales del 2025, son personas que reciben al menos un programa social en México. Y eso también hay que decirlo porque no solamente se trata de programas sociales, ¿no? Ya la constitucionalidad, lo que ha costado también esa constitucionalidad, pues es importante. 16.1 millones de derechohabientes prioritarios, esto es solo en pensiones, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, madres trabajadoras. También 13 millones de adultos mayores que son beneficiados de la pensión universal, esto hasta el año pasado. 3.24 millones de jóvenes atendidos por el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, una visión completamente también distinta sobre los sexenios anteriores. Más de 3 millones de mujeres incorporadas a la pensión de mujer bienestar. Y esto se sigue expandiendo. Ahora, en el presupuesto y en el gasto social, 835,000 millones de pesos en 2025 fue un presupuesto histórico para programas del bienestar. 835,000 millones de pesos, esto el año pasado. 1 billón de pesos proyectados para este año es el máximo nivel de inversión social en la historia del país. También, comparado con el sexenio de López Obrador, hay un más 244% de crecimiento en este gasto social del 2019 al 2026 y 4.5 billones de pesos acumulados desde el 2029, esto en la inversión total de los programas sociales. La mayoría de las familias reciben al menos algún programa, 32 millones de hogares cuentan con estos apoyos. Y hasta 98% de la cobertura en la meta anual del 2025. Hay programas también nuevos que esta Secretaría del Bienestar ha implementado, como esto de la pensión a las mujeres al bienestar, salud casa por casa, la beca universal Rita Cetina. Y pues esto, la Secretaría del Bienestar administra el mayor volumen de política redistributiva en la historia reciente de México. Entonces, pues bueno, el papel también de Ariadna, que yo recuerdo mucho una entrevista que ustedes le hicieron en Chamuco TV, donde ella mostraba un perfil, más allá de una funcionaria pública, de una militante, pues, ¿no? O sea, desde esta defensa también en la educación, y la propia presidenta de pronto hace este recuento, ¿no? De los propios inicios políticos de Ariadna. Y pues cómo ha sido hasta ahora, me parece a mí que una de las funcionarias que no se ha visto como involucrada en, o sea, que goza pues de una confianza muy importante y que en específico en esta secretaría es imprescindible que sea un personaje así. Entonces, pues, ¿quién podría? Por ejemplo, su papel en el huracán en Acapulco, sí, lo manejó súper bien, ¿no? Y yo me acuerdo que incluso López Dóriga criticó, qué raro, descalificando y además dando datos falsos, y ella fue y se paró allí, le llevó las pruebas y le llevó un camión lleno de pruebas y le cayó la boca, ¿no? O sea, realmente ha hecho un trabajo muy bueno. Muy sólido, sí, creo que esa secretaría es una de los puntales de verdad de la llamada cuarta transformación. Ahí sí ha habido una transformación profunda. Bueno, yo voy a decir algo muy breve relativo a qué significa que también del gabinete haya salido
Citlali Hernández de una cartera de reciente creación, o sea, lo cual habla de lo prioritario que era para el gobierno de Claudia Sheinbaum, y que a pesar de eso saliera de ahí, o quizá a causa de eso, saliera de ahí para regresar a Morena, a hacer un trabajo donde Citlali fundamentalmente va a tener que cuidar las alianzas de cara a 2027. Yo creo que esto es muy, muy relevante porque desde el punto de vista de estrategia política, Morena tiene muy claro que parte de la construcción fundamental de los cambios que su agenda busca pasan por el tamiz democrático del poder legislativo. Ese que estos pseudotransitólogos y pseudoacadémicos y cuanto charlatán dice que Morena tiene capturado, no lo tiene capturado. Por eso es tanta tanto el énfasis que se le pone a la vista puesta a esta elección de 2027, porque Morena sabe que sin alianza no logra las mayorías que necesita para hacer reformas constitucionales, ni Morena ni ningún partido. Todos lo saben y por eso hacen alianzas. Y por eso, aunque vayan separados, dentro del Congreso hacen alianzas. Entonces, este Congreso ha operado con toda la forma democrática que ha existido desde muchos periodos de la transición y con mucha más democraticidad que otros momentos, porque Morena abiertamente está diciendo: nosotros para lograr mayorías necesitamos aliarnos con perenganito de tal y con fulano de tal, como es legítimo y válido en una elección, y entonces voten también por ellos. Muy distinto a el tipo de alianzas que se hacían no muy lejos, en 2012 con Odebrecht, ¿no? De vamos a corrompernos por unos cuantos millones y firmamos este armatoste del Pacto por México para dar una fachada de que somos muy unidos y tenemos un proyecto en común, cuando en realidad es una vil corruptela. Entonces, creo que Citlali Hernández tiene la labor de cuidar una alianza con partidos pues que han dejado mucho que desear en cuanto a integrantes de la alianza. No me refiero a su historial, ¿no? Donde el Verde es un asco. Un cacharro oportunista, un asco, sí. Bueno, es verdad, es un asco. Sí, quería ser un poco más, ponerles un nombre más politológico, pero creo que la definición más científica es un asco. Es un partido oportunista, corrupto, con dirigentes que a veces sirven, algunos de ellos sirven a los peores intereses, como este señor Melgar, muy apegado a Salinas Pliego, aunque esté en un partido que pertenece a una coalición gobernante. En fin, el PT se ha movido en otras aguas. Si bien no es ningún partido ejemplo de democracia, pues al menos sí tiene una línea consistente de unos 20 años para acá de apoyar muchas de las causas insignia del obradorismo y de Morena. Eso es verdad. Se rompió eso con la reciente reforma electoral y creo que ahora la intención es tratar de reparar ese posible distanciamiento. Pero entonces la mirada está puesta en Coahuila también. Bueno, ¿no? por supuesto, sí, y en Coahuila, con García Verdeja, es verdad. Mejía Verdeja. Pero digamos, ese tipo de cosas. También en 2009, me parece, el PT, creo, en una elección en el norte, en Coahuila, si no mal recuerdo, se fue aliado con el PRI. Ha habido por ahí algunas excepciones. Pero sí ha sido muy constante en su apoyo al obradorismo. Así es, sí. Mayoritariamente ha estado muy, muy apegado a estas cuestiones de lo que significa el obradorismo. Pero yo con esto cierro. ¿Significa esto que Morena para 2027 conoce muy bien sus limitaciones, conoce muy bien sus limitantes, conoce muy bien cuál es su margen de maniobra y cuál es su no margen de maniobra y dónde requiere de alianzas y dónde requiere de apretar tornillos, apretar tuercas para esta inercia ganadora que se ha logrado en urnas se mantenga? Eso es lo que hace cualquier partido con un mínimo de posición estratégica, con
las reglas vigentes, reglas que Morena no puso. Esta obviedad que estoy diciendo, pues no es tan obviedad cuando observamos que un montón de pseudoperiodistas, pseudoanalistas llevan años diciéndonos es que Morena tiene cooptado todo, Morena es antidemocrático porque tiene todo ya capturado, ya lo tiene todo controlado. Si así fuera, no estaría pasando esto. Necesitaría al PT y al Verde. Exactamente, no necesitaría ni al PT ni al Verde, ni necesitaría estar haciendo enroques en gabinete, en posiciones estratégicas, para poder mandar a funcionarios, a gente que logre lo que con mucho esfuerzo se ha obtenido, logre mantener lo que con mucho esfuerzo se ha obtenido en urnas, que es a lo que todos los partidos deben aspirar. Yo creo que esa limitación a la que refieres básicamente es una limitación legal y tiene que ver con que en la ley dice que no puedes tener Más de 300, como partido mayoría absoluta, ¿no? Así es. Necesitas alianzas para poder tener la mayoría necesaria para cambios constitucionales, ¿no? Con la mayoría que tiene Morena solo puede hacer cosas como aprobar el presupuesto y cosas así, pero ya cosas más que sí necesitan de una mayoría absoluta. Por pura ley no puede ir solo Morena, ¿no? Yo estaba muy emocionado cuando se empezaron a pelear el PT y el Verde con Morena. Yo dije, ay, qué bueno, por fin Morena ya no necesita esos partidos y se va a deshacer de esos lastres. Pero me temo que no. Citlali Hernández, después de su nombramiento como, no recuerdo exactamente cómo se llama el cargo, pues, pero que tiene que ver con las cuestiones electorales dentro de Morena, ya declaró que va a continuar esa alianza y que van a ir juntos. Y en una entrevista que le escuché el domingo también con los periodistas, dijo algo que me parece que es muy importante, que no me gustó nada y que tiene que ver con la elección en San Luis Potosí. Cuando la cuestionan Alejandro y Álvaro sobre esa elección en particular y sobre qué va a hacer Morena ahora que el Partido Verde ya anunció que se va solo, que se van a poner a un candidato ahí de títere, o bueno, no títere, como de patiño un poco, o si se van a poner un candidato que pelee pues la gobernatura. Citlali dijo que bueno que la alianza se mantenía y que el Partido Verde pues, estaba en la libertad de hacer eso y que palabras más, palabras menos, dijo Morena, la presidenta va a tener el apoyo de la gobernadora. O sea, es decir, no dando por hecho, pero todo parecía indicar que sí va a ganar la esposa del gobernador y ya estando en la gubernatura va a apoyar a la presidenta. Es decir, el Partido Verde va a seguir apoyando a la alianza gobernante, pues, ¿no? O sea, me pareció que era como ya una aceptación de que eso va a ser. Así va a ser y Morena no va a pelear por la gubernatura de manera real. Esa impresión me dio, espero estar equivocado. Yo creo que yo pensaba pues que era el momento de que Morena se deshiciera de esos lastres, pero pues no pudo ser. Y va a ser muy, muy importante la elección el próximo año y vamos a ver cómo van evolucionando las cosas. Yo quiero invitarlos a un transbordo, porque además, hace rato ya me puse a investigar y ya encontré quién es el autor de este libro. Ah, sí. ¿Quién? Sí, ya me acabo de comunicar con él y lo vamos a tener ahorita en el transbordo. Así que no se vaya porque vamos a platicar con el autor de Las raíces del movimiento de regeneración nacional. Pues ya estamos aquí en el transbordo, un transbordo muy especial, ni se imaginan a quién tenemos en el transbordo, quién nos acompaña. Nos acompaña el autor de este libro, Las raíces del movimiento Regeneración Nacional, que pues habla de los antecedentes, consolidación partidaria y definición ideológica de Morena. Entonces, ¿qué mejor que un experto en Morena para que nos hable de lo que está pasando, de estos posibles nombramientos
y cambios que va a haber en el partido Morena. El prólogo es de Lorenzo Meyer, además. Pues nos acompaña el doctor Héctor Alejandro Quintanar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, colegas. Feliz cumpleaños de nuevo. Ya me enteré que en este programa se felicita. Sí, felicitamos los cumpleaños. Héctor Alejandro, tú eres un morenólogo. Muy a mi pesar, sí. ¿Qué podemos esperar de estos cambios que se están dando? Bueno, creo yo que el punto que podemos resaltar es algo que no se limita a Morena en esta coyuntura, sino que es muy propio de la historia de los partidos políticos en México. Que hay que decirlo, el estudio de los partidos políticos en México no es algo añejo, a diferencia de otras latitudes, ¿no? Donde hay tradiciones partidistas bueno, no más añejas, sino más estudiadas desde antes, ¿no? Como en Argentina, Chile. En México no es así porque se vivió siempre bajo la tutela del partido de Estado en el siglo XX y por supuesto que había estudios muy serios, muy rigurosos sobre los partidos políticos en México, pero pues siempre estaban limitados por esta presencia abarcadora del PRI, ¿no? Entonces lo que los politólogos, historiadoras solían enfocarse es en algunos aspectos, por ejemplo, del PRI. Su relación del PRI, su relación con otros partidos, el PRI como aparato electoral. Entonces el estudio de los partidos en México ha sido relativamente nuevo, ¿no? Y una de las cuestiones que sobresale en este momento es también algo resaltable en esa época, que es la relación del presidente o la presidenta de la República, o sea, la relación del Poder Ejecutivo con el partido político del cual emergió, ¿no? O sea, el partido político considerado como gobernante. Porque algo que definió al PRI en el siglo XX fue el haber sido un partido de Estado y que el presidente jugaba tres grandes roles que le daban un poder tremendo. Y esos tres grandes roles eran ser al mismo tiempo jefe de Estado, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y jefe de partido. Es decir, aunque nominalmente el partido, el PRI, tenía en su dirección a alguien, el verdadero líder del partido era el presidente de la República. Y este liderazgo tampoco significaba una omnipotencia absoluta donde la palabra del presidente era la ley tanto en el país como en el partido, sino que era algo así como un arbitraje complejo donde el presidente tenía que estar mediando entre una gran cantidad de intereses diversos, tanto en el país, en el Estado, como en el partido. Entonces no era algo así, esta omnipotencia con la que se interpreta al PRI, al presidente en México en el siglo XX, no era tan de ese modo, ¿no? Claro que había un poder desmesurado, claro que había un presidencialismo muy particular en México, pero eso no era sinónimo de omnipotencia. ¿Qué ha cambiado? A partir de la alternancia, a partir de los cambios de la transición a la democracia, que han sido menos plausibles como los transitólogos creen, la relación ha cambiado. Y ahora, ¿cómo es más o menos la relación entre Morena y la presidencia de la República? Creo que si algo ha caracterizado tanto a López Obrador y a Claudia Sheinbaum como presidentes de la República emanados de un partido, es que sin restarle importancia al partido se han tomado cierta distancia. Y entonces ahora creo que estos posibles cambios, sin romper con esa inercia, pues sí buscarían que el partido vaya más apegado a la inercia de lo que significa la Cuarta Transformación, que de 2018 para acá, esa vanguardia la ha llevado la presidencia de la República y no el partido. El partido, que tendría que ser una parte fundamental de la dirigencia, ha estado más bien como un reactivo
a lo que significa el Poder Ejecutivo desde 2018 para acá. Entonces quizá estos cambios tengan que ver con la idea de equilibrar esa relación. Es un escenario nuevo. Entonces, pues lo que se espera es que se trate de equilibrar esto. Esa es mi percepción inicial, con base en lo que ha significado Morena como organización política. No es un partido de Estado, eso hay que dejarlo muy en claro. Al contrario, es un partido que nació oponiéndose a un acto autoritario, que fue el desafuero de López Obrador en 2005, y que en muchos aspectos tiene hasta cierta distancia del Poder Ejecutivo, ¿no? Cuando a veces la presidenta o López Obrador iban en un sentido, pues Morena parecía estar perdido en otras cosas, ¿no? Ahí yo me pregunto dónde está la supuesta omnipotencia del Ejecutivo, que sería parte de la definición de partido de Estado. Yo te preguntaría, Héctor, ¿cuáles serían, digamos, como los mayores retos que puede enfrentarse un partido con la peculiaridad que tiene Morena? O sea, ya nos has dicho, ¿no? Como este génesis que viene pues desde abajo del pueblo, un movimiento social en general, de resistencia, pues, a ya convertirse pues en un partido con un respaldo importante y ya ser parte del gobierno. O sea, como eso, venir de la resistencia y convertirse en esta lucha a ya estar. ¿Cuáles son los retos más importantes? Creo que los retos fundamentales pondría yo dos de entrada. El primero de ellos es que de 2018 para acá hay algo que es real. Cuando se gana el gobierno, pues muchos funcionarios del partido se tienen que ir al gobierno. Y entonces algo tan importante como un partido político, y no cualquier partido político, el partido político más exitoso en la historia de la democracia mexicana, también eso hay que subrayarlo cada vez que se pueda. No es normal que un partido gane tanto en tan poco tiempo, y cuando digo no es normal no estoy diciendo que lo haya logrado ilegítimamente, estoy diciendo que es un hecho anómalo en América Latina, y los politólogas deberían estar investigando por qué, en lugar de estar diciendo estupideces como que, pues es que es partido de Estado y pues gana todo porque está en el gobierno, López Obrador y Claudia Sheinbaum, entonces por ósmosis la gente tonta vota por ellos. Es de verdad deplorable el nivel con el que se analiza esta situación. Creo que la evidencia apunta a que si Morena tiene esta gran afluencia, es porque desde 2005 hizo lo que otros partidos dejaron de hacer, que es labor de socialización política y territorialización. Las elecciones de 2016, por ejemplo, son muy enfáticas en este sentido, porque hubo distritos electorales donde usualmente la gente no votaba y empezó a haber votaciones altas, inusualmente altas, que iban a favor de Morena. O sea, distritos donde usualmente la gente no, o sea, distritos rurales, distritos muy marginales, donde no había mucha votación, y de pronto empezó a haber una votación alta a favor de Morena, en un momento donde el partido no gobernaba. ¿Y cuál era la explicación de la votación ahí? Que Morena había ido allá a hacer labor de socialización política, y una socialización política de ida y vuelta. Llegaban con información y al mismo tiempo recogían información de la gente. A ver, ¿qué es lo que se necesita aquí? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son? Obviamente eso fue generando territorialidad que otros partidos dejaron de hacer porque creen que hacer política es ir a cerrar tratos con Peña Nieto en Los Pinos, hacer cosas como el Pacto por México o hacer política de redes sociodigitales. Entonces esta inercia se replicó. Yo tenía la información de distritos específicamente en Veracruz, donde había pasado esto, y pues creo que la respuesta es, bueno, Morena empezó a hacer eso, ¿no? Empezó a hacer ese trabajo territorial, y entonces pues en 2018, sumado a eso, a la decepción que significó Peña Nieto para muchos, sumado a eso, a la indignación que significó Peña Nieto para muchos, más esta inercia que desde 2006 fue ascendente de votantes a favor de López Obrador,
pues claro que te dan un partido así de exitoso, ¿no? O sea, no es una... Yo sigo escuchando a los transitólogos todavía, o a muchos pseudoanalistas diciendo, es que Morena ganó porque estaba la gente muy enojada contra el PRI y el PAN. No es cierto. Es porque Morena es el único partido en los únicos 20 años que se ha tomado en serio la labor de hacer socialización política. Entonces el reto de este partido, que tiene una posición ganadora tan fuerte en este momento, es institucionalizarse bien. Es un partido nuevo, tiene 12 años su registro. Su institucionalización, que debe ir en el sentido de cómo vamos a elegir mejor a nuestros dirigentes y a nuestros candidatos y candidatas. Porque hasta el momento la encuesta ha sido la vía para hacerlo, o el acuerdo interno, lo cual es muy poco comprometido con la democracia interna que todos los partidos políticos deben tener. Se ha usado esto más bien para evitar conflictos internos, más que de verdad para tener una buena alternativa para elegir candidatos. Entonces, ese debería ser ese es uno de los retos. El otro reto, así como los partidos pueden estar en crisis por sus malos resultados, también pueden estar en crisis cualitativa por sus buenísimos resultados, ¿no? De pronto tienes un partido que lo gana todo y muchos quieren sumarse, y entonces tienes esa disyuntiva de qué hacer, porque es saludable que un partido crezca, que tenga más militantes, pero ¿qué tipo de militantes? Gente que viene de otros partidos y que desplaza a los fundadores, o incluso tienes a fundadores que se comportan como si vinieran de otros partidos, ¿no? Entonces esa cultura política tan a veces reproductora de prácticas indeseables no es privativa de Morena, no es privativa del PRI, no es privativa del PAN, se reproduce en todos lados. ¿Cómo filtrar a tus militantes cuando todo partido aspira legítimamente a crecer? Pues ese es uno de los retos. Y el tercer reto, creo yo, sí es este de cómo ser una buena vanguardia política, ser parte de la punta de lanza de lo que significa la Cuarta Transformación, de llevar el discurso, de verdad ser un paralelo al esfuerzo presidencial para poner en claro qué significa la transformación, porque en este momento creo que todo ha estado cargado del lado de los presidentes, López Obrador y Claudia Sheinbaum. Entonces creo que esos son los retos fundamentales de Morena. Como comentas, uno de los rasgos distintivos de Morena ha sido la formación política. Yo creo que ha sido muy importante la formación política, no solo en el partido, sino obviamente ya en el gobierno, ¿no? El cambio de conciencias que mencionaba López Obrador. Pero en otros partidos también ha habido intentos de formación política. El PRI tenía o tiene, ya no sé, tiene su escuela de cuadros. Una escuela de cuadros. ¿Qué ha pasado ahí? Haciendo como una comparación de lo que era, por ejemplo, lo que no sé si sigue siendo la escuela de cuadros del PRI con el Instituto de Formación Política de Morena, por ejemplo. ¿Cómo se ha dado esa diferencia entre la formación política en el viejo régimen y la que sería ahora de Morena? Creo yo que una diferencia fundamental está en lo siguiente. Y bueno, sí, también aclarando un poco que si bien conozco muy bien el proceso formativo de Morena, del PRI y del PAN, pues habría que hacer una investigación más profunda en ese aspecto, aunque sí hay material suficiente para poder hacer una especie de sí, porque de viéndolo un poquito desde fuera, pareciera que no había ningún interés en hacerlo, tanto del PRI como del PAN, ¿no? Sí, yo también tengo esa impresión. No les molestaba tener a una militancia, ya no digamos a una ciudadanía apolítica o analfabeta política. Así es. Yo pondría estos ejemplos. No me acuerdo qué dirigente del PRI fue el que alguna vez dijo que la verdadera escuela de cuadros del PRI era el Partido Comunista. Y después pienso en el caso del PAN, que es un partido
que en el siglo XX mucho tiempo se comportó de una manera profesional, ¿no? Más allá del contenido de sus ideas con el que discrepemos, era un partido profesional, pero es un partido de cuadros. Entonces, como partido de cuadros, a diferencia de los partidos de masas que tratan de que sus militantes sean inmediatos, ¿no? O sea, cualquiera puede llegar y se afilia y ya es parte del partido. En el partido de cuadros se busca una postura de formar dirigentes excelentes y por eso tienen esta idea de como de tener militantes de distinta categoría. Y no lo digo de manera peyorativa, los partidos de cuadros así son, porque los mueve la idea de que, a ver, si quieres ser parte de nosotros, como que tienes que ganarte el lugar, tienes que pasar por los cursos formativos, tienes que demostrar que estás aquí por convicción, pasar los exámenes, etc. Y solo así ya te ganas el derecho de ser no solo adherente, sino militante. Y con eso ya tienes posibilidad de ser no solo voz, sino también voto en las decisiones del partido y eventualmente participar como candidato, etc. Entonces, el PAN sí tiene una escuela de formación, pero pues acotada a lo que significa el partido de cuadros mismo, ¿no? Yo creo que más bien la formación política del PAN ha estado en la Iglesia Católica, ¿no? En la... Pues sí. En las sacristías, en la iglesia conservadora y en las universidades del neoliberalismo, ¿no? Ahí están los adherentes del PAN, ahí están los panistas sin credencial. Morena tiene una cuestión muy diferente, porque de 2005 a 2014, que Morena no tenía un peso de presupuesto, pues lo único que podía hacer era formación política. Y por eso eran frecuentes los círculos de estudio. No solo frecuentes, se institucionalizaron. Cada semana, y esto nació en el desafuero, ¿no? Un grupo de gente se articulaba en un espacio definido, en un horario definido, semanalmente para dar charlas, conferencias, traer información de problemáticas nacionales, etc. Entonces, de ahí viene la cauda fundadora de Morena, de esa inercia, que es una actividad absolutamente partidista, ¿no? Los partidos políticos se supone que deben hacer eso. El PRD dejó de hacerlo y Morena se convirtió en esta escuela de formación política. Y pues ahora el Instituto de Formación Política juega un papel muy importante, pero me parece que tendría que fortalecerse más porque si bien ya está muy consolidado en cuanto a difusión, alcance, impacto, pues faltaría todavía que fuera el Instituto de Formación Política de Morena el que, por ejemplo, pusiera filtros para los candidatos. No tanto a los militantes, sino a los candidatos. A ver, ¿quieres ser candidato? ¿Quieres ser dirigente del partido? Pues primero hay que demostrar el compromiso que se tiene con la agenda y proyecto. Entonces, yo creo que si bien se ha recuperado mucho de la formación política, en algún momento de 2018, 2019, 2020, como que se quedó un poco en el aire. Pero si algo distingue a Morena de los otros partidos grandes, bueno, ya ni tan grandes, ¿no? Pensaba en PRI, PAN, en partidos opositores. La chiquillada. La nueva chiquillada. Es esto, la formación política que sí se ha dado desde hace 20 años. Héctor, yo he escuchado y leído también en nuestra audiencia en la noticiera que de pronto cuando pasan acontecimientos, perdón la redundancia, acontecen sucesos o pasan sucesos, dicen, debería haber, no casi como eso que dice la derecha de contrapesos, pero sí opciones plurales dentro de la propia izquierda y entonces otros partidos de izquierda, porque el hecho de que Morena, por lo menos también en el ideario, pues esté inclinado hacia la izquierda y hacia todas las voces, pues probablemente también se necesite de renovación o de puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces, como que hay esa inquietud de la formación de nuevos partidos o algún nuevo partido de izquierda. ¿Esto lo ves viable?
En este momento creo que es una muy buena pregunta, porque yo recuerdo algo que dijo César Faz, un colega muy, muy brillante, que en este momento es funcionario en el Estado de México, y decía él en 2018, es que Morena, más que, si bien es un partido de izquierdas en plural, o un partido a la izquierda, como a mí me parece preciso definirlo, pues Morena en este momento, decía César Faz, parece más bien que busca asemejarse no tanto a la izquierda, a las izquierdas tradicionales, sino a la sociedad mexicana en su pluralidad. Entonces sí, en este momento tenemos un partido que abarca muchísimo. Y entonces podría decirse una parte importante de la izquierda mexicana más sólida está ahí. Pero también puedes encontrar gente que, si bien ya se ha salido del partido, en algún momento estuvo ahí. Pensemos en cosas como, ni dije cosas sino casos, como Lili Telles o como este señor Carlos Leal, que son hoy fascistas abiertos. Germán Martínez. O Germán Martínez, y que en un momento estuvieron ahí. Entonces, creo, sin embargo, que cualquier otra opción que buscara ser una vanguardia genuinamente de izquierda pura, donde no se admiten estas cosas, pues quizás se jugaría la idea de ser una organización purista. Y si algo ha descubierto Morena, y digo descubierto porque me parece que ese aprendizaje se dio de 2012 a 2018, es que con la izquierda más progresista de este país tiene suficiente para competir, pero quizá no para ganar de manera abrumadora como se necesitaba. Uh-huh. Entonces, creo que, y lo digo esto de manera legítima, ¿no? O sea, en algún momento Morena de 2012 a 2018 dijo, a ver, es que si nos atenemos a los números que simpatizan con la izquierda progresista en México, quizá eso sí nos dé para ganar, pero por un puntito o dos, que en un país como México fácilmente se te revierte con un fraude, como pasó en 2006. Entonces hay que interpelar más allá, hay que interpelar y conservar al votante que no está tan seguro de la izquierda progresista, que no está tan seguro de estas causas, pero que sí coincide con estar en contra de la corrupción, estar en contra de la entrega neoliberal, etc. Entonces creo que si quisiera una fuerza emerger para hacer el contrapeso desde la izquierda a Morena, estaría enfrentándose a ese reto. De Nova me ganó la pregunta. Porque hace rato, antes del transbordo, decía yo que yo esperaba que con el pleito que hubo entre PT y Verde con Morena hace unas semanas, que por fin Morena se iba a deshacer de esos partidos, pero finalmente no, porque los necesitan para ciertas cosas, para esta mayoría, para ganar gubernaturas y demás. Y me quedé pensando, y por ahí va mi pregunta, que tiene que ver con la que acaba de hacerte de Nova, la posibilidad de un nuevo partido de izquierda, porque finalmente Morena es el único partido de izquierda, el único. Pero hay otras izquierdas en México, y son izquierdas que por alguna u otra razón no confían, no les gusta, no quieren ser parte de la izquierda electoral. Está, por ejemplo, pues la izquierda que se aglutina, una izquierda social que se aglutina en torno, por ejemplo, al movimiento zapatista, y que claramente son contrarios a Morena. Y hay otra izquierda, por ejemplo, la verdadera izquierda, ¿no? Uh-huh. Una izquierda que no solo no le gusta la izquierda electoral, sino no le gusta para nada
la responsabilidad de gobernar. Y entonces, según mi opinión muy particular, se acomodan, ¿no?, en esa izquierda verdadera y critican todo lo que hace Morena. Porque gobernar es una responsabilidad muy, muy grande. Y que hemos recordado en estos días esta frase del López Obrador de optar entre inconvenientes, que él decía, política es optar entre inconvenientes. Yo creo que sería más preciso decir, gobernar es optar entre inconvenientes. Porque hay que gobernar para todos, ¿no? Y eso a la izquierda purista verdadera, real y auténtica, ¿no?, marca registrada, eso le molesta mucho. Entonces yo creo que un poco por estas dos, por mencionar algunas, estas dos izquierdas, pues no tienen la menor intención de jugar electoralmente. Y por eso pues es difícil pensar en un partido de izquierda. Ahora, yo creo que no estaría mal un partido de izquierda, pero no para hacer contrapeso a Morena, sino para hacer alianzas con Morena. Un poquito en la idea de que haya un PT o un Verde que no están en alianza con Morena por cuestiones de programas ni ideológicas, sino por pura conveniencia. No estaría mal un partido que, sin abrazar todo el ideal de Morena, que sea un partido de izquierda con el cual se pueden hacer alianzas y que represente a sectores pues que por una u otra razón no están de acuerdo con Morena. ¿No ves tú en el horizonte algo en ese sentido? Digo, más que como contrapeso, pues como una alianza que permita hacer cosas ya reales, ¿no? Bueno, es una pregunta importante porque también yo lo he reflexionado y creo que en un país como México, donde tenemos experiencias muy, muy fragmentarias, pensemos, por ejemplo, en que después de 1940 el cardenismo se convirtió en el país en una brújula política, ¿no?, en un ideario, en un referente muy importante. Y obviamente el PRI se lo adjudicaba, ¿no?, de manera convenenciera, porque el cardenismo en el PRI después del 40 se quedó fundamentalmente en las relaciones internacionales y en alguna parte del programa económico, pero en lo demás trataron de nulificar la herencia del general Cárdenas. Y después hubo partidos que se trataron de reivindicar como cardenistas, ¿no?, como el Partido del Frente Cardenista, el Ferrocarril, todos estos. Entonces, digamos que hoy, en esta idea de que la izquierda sea la referencia, si se fundara un partido que tuviera la mira puesta ahí, pues podría parecer que sea algo que va a fragmentar, ¿no?, a la izquierda que representa a Morena. Entonces es difícil cuando se tiene un partido así de ganador, así de grande, que tiene esa posición ganada en urnas, como que parecería que la pregunta es, bueno, ¿por qué no mejor que la vanguardia de izquierdas dentro de ese partido sea la que empiece a tener más preeminencia y tratar de fortalecerla, a que hubiera un referente externo que trate de corregir, aunque sea aliado de este otro partido, ¿no? Creo que... Es que con ese partido sí lograrías mayoría. Bueno, la mayoría sí, en las cámaras que se necesitan. Bueno, también es una pregunta interesante porque surge en el marco de, a ver, ¿con qué reglas electorales se juega, ¿no? Y si no puedes tener más de 300 diputados, pues otro partido, y ya se acusaría, ¿no? Un partido palero del obradorismo, un partido palero más, un partido paraestatal y quién sabe cuántas cosas se dirían, pero pues quizás no sea mala idea. O en el ámbito local, en ámbitos locales podría ser también. Pues sí, podría ser algo, una cosa interesante, porque me parece que eso sería un escenario inédito, ¿no? Partidos que reivindiquen al obradorismo, a la izquierda mexicana o a la izquierda obradorista, como se quiera decir, sin pertenecer a Morena. Es algo difícil, complicado. Sí. Y yo nomás añadiría otra, porque estoy de acuerdo en esta idea de que la izquierda altermundista que representa el ejército zapatista, su idea nunca ha estado en las urnas.
Y creo que por eso su crítica tiene cierta, bueno, sí, tiene legitimidad, porque ellos, a ver, nosotros no estamos en la lógica electoral, así que cuando señalamos a Morena por tales y cuales cosas, no tenemos en mente algún sabotaje electoral, simplemente eso no nos interesa. Y creo que de ahí viene cierta autoridad moral. Pero la otra, la izquierda verdadera, o que se autopercibe como tal, basta simplemente ver cómo, bueno, también esta izquierda que no sale de la lógica, ya no digamos electoral, la lógica de internet, ¿no? De cámaras de eco de X, creo que esos juegan un papel muy, muy irrelevante, pero existen. Uh-huh. Y yo pienso más bien en otros que critican a Morena por no ser de izquierda, uh-huh, pero felices están en alianzas con partidos que son lo peor de la derecha, ¿no? Pienso en estos payasos que están por fundar este intento de partido, quién sabe si logran el registro de Somos México, que ellos se creen... Pero se dicen de izquierda. Sí, se cree... Este señor Acosta Naranjo, y yo lo escuchaba en las arengas que da para la fundación de este partido, decía, porque necesitamos algo que sea verdaderamente de izquierda. Dices, señor, te aliaste con un partido como el PAN que firma los compromisos de la extrema derecha, del Frente Nacional por la Familia. Pero la vocera de ese partido es la sionista Chelensky, o no sé qué, ¿no? Así como Manolini y Chelensky, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, por supuesto, pero es que es ya un nivel de... Voy a decir algo que va a sonar feo, pero no se me ocurre algo mejor. Es esquizofrenia política. Acusan a Morena de ser... Yo pensé que ibas a decir algo feo. No, es que yo trato de ser muy respetuoso de la salud mental y la gente que padece esquizofrenia a secas, pues todo nuestro respeto. Claro. Pero la esquizofrenia política impostada de estos donde sí, somos la vanguardia de la izquierda y tienen al lado a este engendro horrible que es el sionismo representado en esta tipeja. Pero eso no es esquizofrenia, es vil oportunismo. Sí, por supuesto, pero es algo que existe, ¿no? Que sí está muy, muy presente en la política mexicana. Y pues bueno, si logran el registro estos señores, pues se van a convertir en un actor más, que no le veo futuro, pero va a estar ahí relevante. Es que creo todo el telón de fondo es este. De 2018 para acá, el sentido común mexicano y México como tal, yo creo que sí vive una especie de momento progresista. A diferencia de lo que dijo con mucha razón Ariel Rodríguez Curi respecto a 1968, que en ese momento México vivía un momento conservador. Hoy creo que sí vivimos un momento progresista, sí. Y el triunfo de López Obrador corrió el tablero a la izquierda y hoy hasta Claudio X González se dice de centro progresista, cuando es un pinche facho que ahora sí, esas sí son palabras. Bueno, le voy a decir un pinche facho cuyo papá decía, si gana López Obrador le vamos a hacer lo mismo que Pinochet le hizo a Allende. Perdón, si eso es el centro democrático, ¿quién está a tu derecha, no? Satanás, ya no le veo más. Pues doctor Quintanar, muchas gracias por haber aceptado venir. Yo nada más quiero decir que creo que este libro no es muy serio. Yo también creo eso. Tiene una caricatura de un señor que se llama José Hernández, que tampoco sé quién sea. Si ven este libro, no lo compren, porque ve nomás qué cosas tan feas tiene. Muchísimas gracias que nos acompañaste en este transbordo. Siempre un honor estar aquí. Me acuerdo de cuando las primeras veces, nuestras primeras emisiones, creían que yo era el invitado. Hoy sí me sentí así y fue extraño. Excelente invitado siempre. Bueno, pues vamos a una última pausa para ir al final de nuestro viaje. Muy bien, pues ya estamos en la recta final de Estación Averno, luego de un transbordo con un invitado medio charlatán, pero pues... ¿Por qué te saliste del transbordo y no quisiste entrevistar a nuestro invitado? Pues es que yo no confío tanto en él, a veces en el diván del psicoanalista sí, pero ahorita no.
No, pues bueno, es un tema muy, pues muy importante el de Morena, porque pues es un partido político gigantesco. Entonces, creo que va a meritar muchos más análisis de aquí al futuro, porque también yo sigo pensando que Morena es un partido que, a pesar de estar todavía medio en consolidación, está también como... O sea, es un partido que nació adulto, ¿no? Un partido que nació grande y con las ventajas y problemáticas que eso conlleva. Sí, yo creo que su bendición y su maldición es lo mismo, ¿no? Es el haber tenido tantos triunfos tan rápido. Claro que no, en sentido estricto, finalmente no es que, pues, como partido tiene 12 años, pero la verdad es que es parte de un movimiento que tiene muchísimos años y que, bueno, pues es el movimiento de López Obrador. Entonces, realmente se podría decir que incluso participó en la elección del 2006 y en de 2012, pues, sin que existiera todavía, pero finalmente es el movimiento el que está desde entonces en la política y en la disputa, obviamente, por el poder. Pues el próximo año tengo aquí los datos de todo lo que va a estar en juego. 500 diputados federales, porque se va a integrar pues la nueva Cámara de Diputados. Ahí va a ser interesante. Finalmente no pasó la reforma electoral, no va a haber esta nueva idea de, bueno, se van a mantener los pluris, ¿no? Y no va a haber esta idea de las listas como se planteaba en la reforma, sino que todo se mantiene igual. Va a ser interesante ver si se mantiene la alianza, que me temo que sí, por todo lo que las declaraciones que hemos escuchado. Va a haber renovación de gobernaturas en 17 estados, congresos locales y más de 1,000 ayuntamientos. Elección de cargos del Poder Judicial Federal y local que quedaron pendientes en la del año pasado. Y los estados son Baja California, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Quintana Roo, Campeche y Guerrero. ¿Ustedes cómo ven? A ver, les digo uno por uno y me dicen quién va a ganar. ¿Baja California? ¿Morena? Tal vez, ¿no? Yo creo que, aunque con lo de Jaime Bonilla ahorita, pero no, yo creo que sí. Sí, Morena. Baja California Sur, también Morena, ¿no? Sí, bueno, ahí siempre ha sido. Sonora, yo creo que también. No veo así como mucho que haya quedado pésimo Alfonso Durazo. Pues no me lo parece, ¿no? Chihuahua, ahí está complicado, porque Maru Campos sí, de plano, con todo lo que está pasando ahorita. A mí personalmente no me gusta la posible candidatura de Andrea Chávez, me parece que es una oportunista, y entonces, quién sabe qué vaya a ser así ahí. Pero es posible que gane, pues, ¿no? Ese sí está peleado. Así es. Sinaloa, pues Rubén Rocha Moya, se va, por fin. Yo creo que ahí mala sí, gobernatura de Rubén Rocha Moya. Sí, hay muchas críticas. Pero por tanto, como para que pierda Morena, yo creo que no. Dependería también de qué perfil, ¿no? Sí. Nayarit. Yo creo que sí, Morena. Morena, yo creo que repite, sí. Aguascalientes, ahorita está la panista María Teresa Jiménez Esquivel. Pues es que esos estados que sí los ha manejado el PAN. Sí, entonces tal vez ahí PAN. Apuestan por PAN. Colima, Morena. Michoacán, yo creo que también Morena, a pesar de todo lo que ha sucedido. Sí. No veo que el PAN tenga posibilidades, ¿no? O algún otro. Zacatecas, ahí también va a estar interesante. Monreal quiere ser. Monrealazo, sí. Y quiere ir aparte, ¿no? Si Morena no lo apoya. Entonces, pues ese va a estar interesante. Nuevo León, está Samuel García de Movimiento Ciudadano. ¿Creen que conserve Movimiento Ciudadano Nuevo León? Pues es buena pregunta porque pues Morena tuvo posibilidad de ser competitivo hace 6 años y de todos modos le ganó Samuel García. Pero ahora suena mucho Tatiana Cloutier.
Si es Yo una buena creo candidata, que puede ser. sí. Yo no sé si puede ser buena candidata, pero yo creo que es, el grado, el conocimiento que se tiene de ella, eso ayuda muchísimo. Entonces, Pero lo que no sé no sé si- si va a ser, si sea una buena candidata, mucho Además- menos si sea una buena gobernadora, pero creo que posibilidades tiene. Pero creo que también por toda la campaña que ha inyectado el Movimiento Ciudadano. O sea, lo que tal vez podemos a veces pasar desapercibido, que no son necesariamente como con un tinte político partidista, pero en toda la, por ejemplo, en la relación sentimental de Samuel García, su esposa, y como de inyectar ese tipo de perfiles, que yo creo que van muy encaminados a dirigirse precisamente como a los nuevos votantes. Sí. Y en ese sentido, tal vez se repita la fórmula que le ha funcionado a Samuel García hasta Pues ahora. yo espero que no. San Luis Potosí, Verde. La esposa Partido Verde, pasará. la esposa de Ricardo Gallardo. Qué feo. Querétaro, es interesante Querétaro. Yo Está creo que el ahorita PAN. Mauricio Curi, yo también creo, pero hasta donde sé, sí está fuerte Morena en Querétaro. ¿Quién va a ser el...? No sé, no lo sé. Santiago Nieto quería... Santiago Nieto está apuntado, yo creo que también le puede beneficiar el conocimiento que hay de su figura. Yo también creo que el PAN, pero yo creo que va a crecer Morena en Querétaro. Tlaxcala, No, pues Morena, ¿no? Es... Quintana Roo, Morena. Guerrero, Morena. y el último, yo creo que es muy probable que lo pierda Morena, Campeche. Porque Laida Sansores No, una grandísima decepción. Sí. Pues yo no creo, bueno, para mí no es decepción porque No sé. bien, a Campeche llegó de la alcaldía, o después Álvaro de ser jefa delegacional en Álvaro Obregón, donde quedó tan mal que Morena perdió esa delegación, todavía en ese momento delegación. Pues bueno, pues esas van a ser las gubernaturas, a ver cómo les va. Yo, pues sí, repito mi temor con Nuevo León. O sea, no tanto pienso como quizá en específico en algún determinado lugar, pero creo que nos enfrentamos en general a un nuevo tiempo donde esto que decía, ¿no? O sea, del partido que lleva 12 años, digamos, institucionalizado, y entonces tiene una fuerza muy importante también por quienes vivimos todavía ese proceso de el cambio de visión y de proyecto de nación, ¿no? Y que vivimos que eran los sexenios de Enrique Peña Nieto, de Calderón, por ejemplo, como estas generaciones. Los nuevos votantes de ahora, pues no tienen ese conocimiento. Y creo que aunado con la propaganda también por parte de ciertos intereses, incluso extranjeros, por la manera, por ejemplo, lo pienso sobre todo también en Movimiento Ciudadano, ¿no? El crecimiento, aunque fue mínimo de Maynes, o sea, no fue representativo tan importante, pero sí hubo un crecimiento respecto a otros candidatos anteriores de Movimiento Ciudadano. Y como digo, también en estas figuras como Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez, como estas estrategias de comunicación que van más como campañas un poco emocionales, de llegar por ciertos mecanismos del algoritmo a pues historias como del corazón o cosas así. Yo creo que están dirigidas a los jóvenes, ¿no? Y que serán los nuevos votantes. Pienso que también, pues sí, también aunado con todos estos medios de comunicación, pues sí existe en algunas decisiones y tal vez se sobredimensiona en algunos medios, pues cierto desánimo también respecto al propio partido, las decisiones. Por eso es que creo que esto que ocurra, si Luisa María deja o no la dirigencia, quien asuma la dirigencia, yo creo que sí va a ser definitorio, ¿no? O sea, para los próximos meses, para lo que se encamine en 2027. Y también pienso en general como en las decisiones, porque creo que cuando se habla de Morena no es tan fácil como diferenciar a
actores o las actrices de diferentes puntos, ¿no? O sea, por ejemplo, la propia presidenta, como decimos, ha tenido que lidiar cuando hay errores en el partido o de ciertos personajes del partido, la mandataria es como que tiene que lidiar con todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy importante en el que será muy definitorio quién sea la nueva dirigencia, quién ocupe, en su caso, si es que sí Ariadna Montiel decide irse para allá, esta secretaría. Y pues estaremos viendo qué ocurre con esto, pero yo creo que hay que tener mucha cuestión también en la parte de comunicación, que creo que se ha descuidado un poco por parte del partido. Porque le habla como a quienes, pues de alguna manera lo hemos apoyado, pues, pero a los jóvenes creo que sí se ha desvinculado y con la verdad creo que con Luis Alcalde ya era una comunicación como muy acartonada, entonces pues a ver qué ocurre. Pues es un partido que se ha definido de muchas maneras y aquellos que lo hemos estudiado todavía no sabemos cómo definirlo. Entonces, pues es un fenómeno en proceso, en desarrollo, y pues hay que seguir poniéndole atención con lupa y con mesura para evitar que simplemente confirmemos nuestros prejuicios y nuestras prenociones, ¿no? Como suelen hacer los comentócratas desde la derecha, que desde 2014, 2015 ya definían que era un zoológico, que un nuevo PRI, un partido atrapatodo. Me parece que es mucho más compleja la situación porque es algo inédito. Y esa parte inédita es la que debe ser el telón de fondo a la hora de estudiar este partido. Pues muy bien. Pues como decía yo al principio, ya arrancó el proceso electoral del próximo año. Y como bien decía López Obrador, no nos vamos a aburrir. Menos los moneros. Menos los moneros. No, pues nadie nos vamos a aburrir. Y esperemos que ustedes no se hayan aburrido mucho en esta estación a ver, ¿no? Para variar nos fuimos largo. Y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, con Denova, con el doctor Quintanar y con su servilleta. Nos vemos. Feliz cumpleaños. Bye.